Las prisiones más temidas del mundo no solo castigan a las mujeres criminales, las destruyen. Detrás de estos muros, el horror toma muchas formas: torturas brutales, trabajos forzados inhumanos, motines sangrientos y prácticas tan macabras como usar los cuerpos de las prisioneras como fertilizante. Aquí, la muerte no es un temor, es un escape deseado. Esto no es justicia, es una pesadilla real. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el castigo y la humanidad. Las cámaras de tortura ocultas en Irán son el escenario de algunos de los actos más inhumanos y brutales jamás documentados. Entre todas, la prisión de Evin, ubicada en Teherán, destaca como un verdadero infierno en la tierra. En 2015, esta prisión llegó a albergar a más de 15.000 reclusas, aunque llamarlo hogar sería una ironía cruel. Este lugar, más que una cárcel, funciona como un laboratorio de tortura psicológica, física y emocional, diseñado para quebrar completamente a sus prisioneros. Desde el momento en que se atraviesan sus muros, el sol se convierte en un lujo contado, mientras los reclusos son arrastrados con los ojos vendados, movidos como animales al matadero. El caso de una joven de 22 años expone las atrocidades de este sistema. Tras ser detenida por razones aún desconocidas, fue sometida a humillaciones extremas. Le raparon la cabeza de forma brutal, causando heridas en su cuero cabelludo. Vendada y llevada a una habitación oculta, sufrió abusos sexuales y humillaciones que la dejaron marcada para siempre. Su relato, que incluye episodios de tortura y vejaciones como ser orinada por su interrogador, es apenas un ejemplo del infierno que viven las mujeres en esta prisión. El horror no se detiene allí. A las prisioneras se les niega comida, agua, atención médica y contacto con sus seres queridos. La amenaza de encarcelamiento indefinido, sumada al hedor de vómito y sangre que impregna los pasillos y los gritos constantes, hace que muchas pierdan la cordura antes de encontrar una salida. Pero el sistema no se limita a torturas psicológicas. La brutalidad física es una constante. Un testimonio particularmente desgarrador es el de Marina Nemat, quien a los 16 años fue detenida durante una ola de arrestos masivos en los años 80. Marina fue llevada a Evin en 1982, donde enfrentó interrogatorios tan brutales que apenas sobrevivió para contarlo. Una de sus experiencias incluye ser esposada con tanta fuerza que sus muñecas se rompieron, seguida de golpes con cables gruesos en las plantas de los pies. El dolor era tan insoportable que su mente parecía desmoronarse y reconstruirse con cada golpe. No todas las prisioneras tienen la suerte de salir con vida. Miles han sido ejecutadas por pelotones de fusilamiento, ahorcadas o sometidas a torturas tan extremas que sus corazones simplemente dejaron de latir. Algunas fueron quemadas vivas, mientras otras murieron arrastradas hasta que sus cuerpos quedaron en carne viva. Estos horrores son apenas una fracción de lo que sucede detrás de los muros de Evin. Los motines, como el ocurrido el 15 de octubre de 2022, solo añaden más caos al sufrimiento. Explosiones, incendios y enfrentamientos con la policía dejan pocas posibilidades de supervivencia. La prisión de Evin no solo representa el colapso de la humanidad, es una muestra de cómo el sistema puede convertirse en el verdugo de su propio pueblo. Mientras tanto, aunque las prisiones de mujeres en Estados Unidos no comparten el mismo nivel de caos absoluto, su sistema también está diseñado para hacer la vida insoportable a sus reclusas con métodos más calculados y menos evidentes, pero igualmente devastadores. La relación entre las costumbres y la cultura de Irán y el trato a las reclusas en sus cárceles refleja una compleja interacción entre la tradición, las normas sociales y las estrictas interpretaciones del sistema judicial islámico. En Irán, la cultura está profundamente influenciada por una visión conservadora del Islam chiita, que enfatiza el control sobre la moralidad y la obediencia a las leyes religiosas. Esta mentalidad se extiende al tratamiento de las mujeres, especialmente aquellas que son encarceladas, quienes a menudo son vistas a través del prisma de una moralidad estricta que exige sumisión y corrección. Las reclusas, muchas de las cuales han sido arrestadas por infracciones relacionadas con la vestimenta, el comportamiento o la defensa de sus derechos, sufren una represión aún mayor en las cárceles, donde las autoridades ejercen un control extremo sobre sus cuerpos y mentes. Las condiciones en las prisiones iraníes son notoriamente duras,
y las mujeres, especialmente aquellas que se oponen al régimen, enfrentan torturas psicológicas y físicas que no solo buscan castigar sus crímenes, sino también moldear su carácter conforme a la ideología dominante del Estado. En este contexto, las cárceles se convierten en un microcosmos de una sociedad que, en muchos casos, prefiere suprimir a las mujeres en lugar de promover su integración plena como sujetos de derechos, perpetuando así un ciclo de violencia institucionalizada y control social. El oscuro infierno de las prisiones femeninas en Estados Unidos, cuando el horror se vuelve realidad. Hablar de las prisiones femeninas en Estados Unidos es destapar una cloaca de abusos, violencia y un sistema corrupto que parece operar bajo sus propias reglas de impunidad. Aunque estas instituciones deberían servir para la rehabilitación, la realidad que viven las reclusas es tan escalofriante que deja a las películas de terror como meras historias infantiles. De hecho, algunas reclusas aseguran que los verdaderos monstruos no están entre los internos, sino entre los muros vestidos de uniforme. Según un reporte aterrador, más del 85% de las mujeres encarceladas han denunciado abusos físicos o sexuales en estas prisiones. Los casos que logran salir a la luz no son ni la punta del iceberg, pero lo que se sabe ya es suficiente para helar la sangre. Entre esos casos, el de Sherry Weimar se ha convertido en un grito desesperado de justicia. Weimar, quien ahora está paralizada del cuello para abajo tras ser brutalmente golpeada por 4 guardias, representa la agonía de muchas mujeres en prisión. ¿Su crimen? Haberse quejado de un dolor que le impedía limpiar un retrete. Los guardias, en lugar de ofrecerle ayuda médica, la golpearon con una brutalidad que terminó rompiéndole el cuello. Un sistema de impunidad y sospechas mortales. Si el caso de Sherry es espeluznante, el de Tandra Ellington roza los límites de lo siniestro. A solo 7 meses de salir en libertad, fue encontrada muerta en una celda de aislamiento. Las autoridades argumentaron que fue una enfermedad cardíaca, pero su familia, llena de dudas, decidió investigar por su cuenta. Una autopsia independiente reveló algo impactante. No había ninguna enfermedad cardíaca. Tandra murió por un trauma severo causado por golpes brutales que provocaron hemorragias internas. Además, su cuerpo presentaba cortes y moretones, lo que contradecía la versión oficial de las autoridades. Lo que realmente avivó la sospecha de su familia fue una carta que Tandra envió a su tía días antes de morir. En ella mencionaba que un tal sargento K había amenazado con matarla y ensuciarla como a un perro. Esta carta, además de aterradora, resultó profética. El día que fue llevada a aislamiento, 10 días después de enviar esa carta, la familia denunció su contenido y solo 24 horas después, Tandra apareció muerta. Testigos silenciados y un sistema podrido. Las reclusas de la prisión donde murió Ellington, la infame Lowell Correctional Institution, han compartido sus propios horrores, aunque bajo estrictas medidas de anonimato. Utilizan notas secretas y sin firmar para evitar represalias, porque en esa prisión hablar puede ser un error mortal. Según estas notas, Ellington había sido testigo de un abuso sexual perpetrado por el mencionado sargento K contra otra reclusa. Su denuncia no solo desató amenazas de muerte, sino que selló su destino. El sistema descrito por las reclusas como una pandilla parece operar con una jerarquía de poder dentro de los mismos guardias. Algunos usan a las reclusas como peones para consolidar su dominio. La brutalidad no solo es un medio de control, sino también un espectáculo para quienes buscan ascender en esta macabra pirámide de poder. ¿Un infierno diseñado para castigar sin límites? Lo que ocurre en Lowell y otras prisiones estadounidenses no es un caso aislado. Desde violaciones hasta suicidios sospechosos que parecen más ejecuciones encubiertas, el sistema penitenciario ha demostrado ser una máquina despiadada de deshumanización. Las denuncias, aunque impactantes, suelen ser ignoradas o enterradas bajo pilas de burocracia. Los pocos casos que llegan a la justicia apenas logran arañar la superficie de un sistema podrido. El caso de Tandra Ellington podría haber terminado como uno más en el olvido, pero las voces de las reclusas, aunque apagadas, revelan una verdad innegable. En estas prisiones, las reglas del silencio y la violencia son el pan de cada día. ¿Qué dice esto de nuestra sociedad? Que en el corazón de un sistema supuestamente diseñado para rehabilitar, se perpetúe un infierno tan brutal es una señal de un problema mucho más profundo. ¿Cómo puede una sociedad civilizada ignorar los gritos de las más vulnerables, encerradas no solo por sus crímenes, sino por la corrupción, el abuso y la crueldad?
Mientras sigan ocurriendo casos como los de Sherry Weimar y Tandra Ellington, las cárceles femeninas de Estados Unidos no serán un lugar de justicia, sino una condena al olvido y al sufrimiento perpetuo. Y hasta que alguien no derrumbe esos muros de silencio, los verdaderos culpables seguirán ejerciendo su poder en las sombras. A pesar de la imagen que proyecta a Estados Unidos como la potencia mundial y el defensor de los derechos humanos, las cárceles femeninas en este país son un sombrío reflejo de una realidad completamente opuesta. En estas instalaciones, las mujeres son sometidas a condiciones inhumanas que vulneran constantemente sus derechos más básicos. Aunque Estados Unidos se presenta como un modelo de democracia y justicia, las reclusas enfrentan abusos sistemáticos, desde violencia física y psicológica hasta explotación sexual, todo ello perpetrado tanto por personal penitenciario como por otros prisioneros. La falta de reformas eficaces en el sistema carcelario femenino ha llevado a que estas mujeres se enfrenten a diario a un entorno donde la brutalidad, la humillación y la impunidad se vuelven parte de su rutina. Muchas de ellas, en su mayoría de origen minoritario y empobrecido, son víctimas de un sistema que las margina aún más, dejándolas atrapadas en un ciclo de violencia y desesperanza. Mientras el país se jacta de su compromiso con los derechos humanos en el ámbito internacional, en sus propias cárceles, especialmente en las dedicadas a mujeres, se perpetúan abusos flagrantes que revelan una contradicción profunda entre la imagen que se quiere proyectar y la cruda realidad interna. Los cementerios del alma, las prisiones más temidas de Rusia. En Rusia existe un tipo de prisión tan despiadada que incluso los criminales más temibles y violentos prefieren evitarla a toda costa. Estas instituciones, conocidas como colonias correctivas o por sus siglas romanizadas IK, no son simplemente cárceles. Son lugares donde la humanidad muere lentamente y la supervivencia depende de cuán lejos estés dispuesto a llegar para mantenerte vivo. Dentro de estas prisiones, que incluyen instalaciones como el IK-2, el IK-6 e incluso el temido IK-28, no existen reglas claras. Todo se reduce a una sola norma. Cada uno hace lo que quiere. Guardias corruptos, prisioneros dominantes y una atmósfera de violencia perpetua convierten estos lugares en un infierno en la tierra. Entre los nombres asociados a este brutal sistema está el de Tatiana Gavrilova, una mujer cuya historia es un ejemplo desgarrador de lo que significa vivir en una de estas prisiones. El inicio de la pesadilla. Tatiana tenía 44 años cuando fue arrestada en 1999, acusada de asesinato. Según su versión, el crimen fue cometido en defensa propia durante un acto de abuso sexual al que fue sometida. Sin embargo, el sistema judicial ruso la pintó como alcohólica y drogadicta para justificar una condena particularmente dura: 16 años en prisión. Para muchos, esto sería una sentencia de vida. Para Tatiana, fue algo aún peor. Fue enviada al IK-2, donde el castigo no solo era físico, sino que se extendía al alma misma. Desde el momento en que cruzó las puertas del IK-2, su vida cambió para siempre. Las prisioneras más fuertes, llamadas observadoras, mantenían el orden en nombre de los guardias, pero su versión de orden incluía golpizas, humillaciones y torturas. Los propios guardias no solo permitían estas atrocidades, sino que participaban activamente en ellas, convirtiendo cada día en una lucha por la supervivencia. Un ciclo interminable de tortura. Tatiana intentó resistir. Comenzó a escribir cartas de apelación para impugnar su sentencia, pero en las prisiones IK, las apelaciones nunca llegan a su destino. Las cartas acumulaban polvo en las oficinas, ignoradas por completo. Mientras tanto, sus intentos por llamar la atención de las autoridades solo empeoraron su situación. Los guardias comenzaron a golpearla regularmente, encerrándola en aislamiento para quebrar su espíritu. Y cuando parecía que las cosas no podían empeorar, los guardias le exigieron que confesara crímenes que no había cometido. «Si no confiesas, las cosas se pondrán mucho peor», le advirtieron. Negarse no era una opción. Hablar solo traía más castigos. En este ambiente, una reclusa llamada P fue asesinada por las observadoras. Este hecho, aunque trágico, presentó una oportunidad para Tatiana. Desesperada por escapar del IK-2, se declaró culpable del asesinato de P, esperando que la trasladaran a otra prisión para enfrentar un nuevo juicio. Pero su plan fracasó. Su confesión fue desestimada y en lugar de ser trasladada a una mejor situación, fue enviada al IK-28, una prisión aún más temida. El infierno del IK-28,
El IKA-28 no es solo una prisión, es un lugar donde la humanidad desaparece por completo. Los prisioneros allí son sometidos a condiciones indescriptibles: hambre, golpizas constantes, torturas psicológicas y un régimen diseñado para deshumanizar. Para Tatiana, este traslado fue el equivalente a ser enterrada viva. Las condiciones en el IKA-28 eran tan extremas que cualquier intento por mantener la cordura parecía inútil. Las prisioneras eran obligadas a someterse a tratamientos médicos que las dejaban aturdidas y sin fuerza, olvidando incluso cosas básicas como cómo sostener una cuchara. El objetivo era claro: quebrarlas por completo. Una lucha interminable por la libertad. A pesar de todo, Tatiana no se rindió. Continuó escribiendo cartas, describiendo en detalle las atrocidades que vivía. Eventualmente, sus apelaciones llegaron al Comisionado de Derechos Humanos de Rusia, quien decidió investigar su caso. Cuando finalmente fue trasladada a un hospital para recibir atención médica, estaba tan debilitada que parecía un cadáver andante. Tras años de tortura, aislamiento y abuso, Tatiana fue liberada. Pero la libertad no borró las cicatrices de su tiempo en las colonias correctivas. Su historia, como la de muchas otras prisioneras en Rusia, es un recordatorio de lo que ocurre en estos cementerios del alma, donde la vida humana pierde todo valor y el sufrimiento se convierte en la norma. En las colonias correctivas rusas, el castigo trasciende lo físico. La deshumanización sistemática destruye cualquier vestigio de dignidad y esperanza. Para Tatiana, cada día en prisión fue una batalla por sobrevivir, no solo contra los abusos, sino también contra la pérdida de su identidad. Estas prisiones, verdaderos cementerios de humanidad, son un reflejo oscuro de un sistema donde la justicia se convierte en tortura y la redención parece imposible. Al final, la historia de Tatiana no es solo la de una mujer luchando por sobrevivir, sino la de un sistema que deja a sus prisioneros con una sola opción: perderse en el abismo o pelear hasta el último aliento. Las cárceles femeninas en Rusia, aunque menos discutidas a nivel internacional, son un reflejo de un sistema penitenciario cruel y opresivo. Las condiciones insalubres, la sobrepoblación y la falta de atención médica son comunes, y las mujeres, especialmente las que provienen de grupos marginados, sufren la deshumanización de un sistema que no garantiza sus derechos ni su bienestar. A pesar de los esfuerzos por mejorar la situación, las cárceles rusas siguen siendo lugares donde las reclusas viven una realidad de constante abuso y vulneración de sus derechos. Penitenciaría Estatal de la Mesa, México. En las entrañas de Tijuana, Baja California, México, se encuentra una de las prisiones más infames del país, la Penitenciaría Estatal de la Mesa. Este lugar no necesita introducción para quienes conocen su reputación. Las pocas imágenes que existen de esta prisión están llenas de cadáveres en el suelo, policías fuertemente armados vigilando los alrededores y un ambiente que parece extraído de una película de terror. A escasos kilómetros de la frontera con Estados Unidos, la Mesa se alza como un oscuro recordatorio de los límites del sistema penitenciario mexicano. Con más de 6.000 reclusos en un espacio diseñado para menos de 2.000 personas, la violencia no es la excepción, sino la norma. Sin embargo, no siempre fue así. En los años 80, esta prisión fue hogar temporal de Chalino Sánchez, el legendario músico mexicano, quien fue detenido por cargos de contrabando de personas. Según se dice, su carrera musical comenzó entre estas paredes, componiendo corridos para sus compañeros reclusos. Hoy, los corridos han sido reemplazados por el eco de disparos, disturbios y gritos de desesperación. El motín de 2008, una tragedia anunciada. El 13 de septiembre de 2008, el infierno se desató en la Mesa. Todo comenzó con un registro rutinario en la celda de un recluso, donde se encontraron drogas y teléfonos móviles. Lo que debió ser un procedimiento controlado terminó en tragedia cuando el preso en cuestión se rebeló y murió a manos de los guardias. Este hecho, que muchos consideran un acto de brutalidad injustificada, encendió la mecha de un motín violento que duró más de 12 horas. Los presos, enfurecidos, tomaron la justicia en sus manos. Armados con piedras y cualquier cosa que encontraran, se enfrentaron a los guardias en una lucha desigual. Durante el enfrentamiento, más de 30 personas resultaron heridas y 3 murieron, incluyendo un recluso que fue brutalmente golpeado y lanzado a las llamas de un incendio provocado por los propios internos. Pero lo peor estaba por llegar. Un motín desencadenado por el hambre. Solo 3 días después, el caos volvió a apoderarse de la Mesa. Esta vez, las reclusas fueron las protagonistas.
En un acto de desesperación, escalaron la parte superior de la prisión, gritando y rompiendo bombillas para usar los trozos afilados como armas improvisadas. El hambre y la falta de agua tras el motín anterior habían llevado a los internos al límite. El motín se extendió como pólvora. Las celdas vecinas se unieron al levantamiento y pronto toda la prisión estaba sumida en el caos. Las familias de los presos, desesperadas por la seguridad de sus seres queridos, rodearon el penal exigiendo respuestas. La situación era insostenible, fuego cruzado, una masacre inevitable. La respuesta de las autoridades no se hizo esperar, pero su método fue polémico. En un intento por retomar el control, los guardias abrieron fuego contra los internos. Lo que comenzó como un motín terminó en una tragedia sangrienta. 23 personas perdieron la vida, muchas de ellas mujeres que habían iniciado la protesta. Según testigos, algunas fueron ejecutadas al estilo militar, mientras que otras sucumbieron a las heridas sufridas durante los enfrentamientos. La brutalidad de estos hechos dejó una huella imborrable en la historia de la prisión. ¿Fue una respuesta necesaria para evitar un desastre mayor o una masacre innecesaria orquestada por el Estado? Las opiniones se dividen, pero las cifras son claras. La mesa no es solo un lugar de castigo, es un símbolo de cómo el sistema puede fallar de manera estrepitosa. Un campo de batalla perpetuo. Hoy, la mesa sigue siendo un lugar donde la violencia acecha en cada esquina. No importa si eres guardia, interno o visitante. Nadie está a salvo. Incendios provocados, enfrentamientos con armas improvisadas y la constante tensión entre los internos y las autoridades hacen que cada día sea una lucha por la supervivencia. Los alrededores del penal son custodiados como si de una instalación militar se tratara, con hombres armados vigilando como si protegieran una bomba a punto de explotar. En un lugar como este, donde la esperanza se desvanece rápidamente y la vida parece no tener valor, una pregunta es: ¿puede un sistema tan quebrado ofrecer algo más que desesperación? La respuesta está aún por escribirse, pero mientras tanto, la mesa sigue siendo un reflejo de las sombras más profundas del sistema penitenciario mexicano. En México, las cárceles femeninas se han convertido en un reflejo brutal de las secuelas del narcotráfico que azotan al país. Aunque la mayoría de las mujeres que habitan estas prisiones no son culpables de ser parte activa del crimen organizado, muchas de ellas se encuentran atrapadas en un sistema donde la violencia y el abuso son el pan de cada día. A menudo, las cárceles están bajo el control de grupos criminales que imponen su ley, incluso dentro de los muros de las prisiones. En este contexto, las mujeres encarceladas en México no solo sufren por los delitos que cometieron, sino también por las consecuencias de vivir en un país donde el narcotráfico permea todos los rincones de la sociedad, incluida la justicia penal. Los infiernos silenciosos. Cárceles femeninas en Corea del Norte. Adentrarse en la realidad de los campos de trabajo y las cárceles de Corea del Norte no es para los débiles de corazón. Cada detalle es una ventana a un mundo de horror inimaginable, donde la brutalidad trasciende lo humano y lo inimaginable se convierte en rutina. Lo que estás a punto de ver no es una historia ficticia ni una exageración. Son testimonios escalofriantes de aquellos que sobrevivieron para contar lo que muchos no pudieron. En Corea del Norte, las prisiones no son prisiones. Allí se les llama campos de reeducación, lugares donde la ideología y la opresión convergen en formas aterradoras. Aquí no existe la distinción entre un preso político y un delincuente común. Un periodista que criticó al régimen puede terminar compartiendo celda con un asesino en serie. Estos campos albergan entre 500 y 7.000 prisioneros, y se estima que existen al menos 25 campos activos. Esto se traduce en un número oficial de entre 50.000 y 150.000 reclusos. Sin embargo, según los relatos de desertores, esa cifra puede llegar a los 200.000. Pero más allá de los números, lo verdaderamente aterrador es lo que ocurre dentro. Cercados por alambre de púas electrificado, los presos no solo pierden su libertad, sino también su humanidad. Los guardias les dicen: ya no son seres humanos, son bestias. Si quieren sobrevivir, deben aceptar esto. Y sobrevivir es la única opción, aunque las probabilidades estén en su contra. Un infierno diurno, trabajo forzado sin fin. La jornada en estos campos comienza antes del amanecer, alrededor de las 4 o 5 de la mañana, y se extiende hasta pasada la medianoche. Una sobreviviente norcoreana describió cómo 4 mujeres eran obligadas a tirar de un carro cargado con 1 tonelada de tierra, reemplazando a los bueyes. No podían avanzar despacio. Debían correr, sin importar el peso ni el desgaste físico. Esta extenuante labor era presentada como una herramienta de reeducación,
pero en realidad solo llevaba a la muerte. La pausa no existe. Comer, beber agua o simplemente respirar fuera de los tiempos establecidos puede ser motivo de ejecución. Los castigos son implacables y públicos, diseñados para infundir miedo y obediencia. Hambre y desesperación, una dieta de horror. El hambre en los campos es otra forma de tortura. Las raciones son tan miserables que las reclusas recurren a comer ratas vivas, serpientes o cualquier insecto que encuentren. Incluso los granos desenterrados del estiércol animal son considerados manjares. Una ex reclusa relató cómo, al perder toda la grasa de su cuerpo, las llagas comenzaron a pudrirse al quedar su coxis expuesto. Esa mezcla de dolor, infección y hambre extrema lleva a muchas a una muerte lenta y agonizante. Para las mujeres embarazadas, la pesadilla adquiere otro nivel. No se permite el nacimiento de bebés en estos campos. Los métodos de aborto incluyen inyecciones de agua salada, golpes brutales al vientre o la ejecución inmediata del recién nacido, ya sea enterrándolo vivo o pisoteándolo hasta matarlo. Ejecuciones públicas, la muerte como espectáculo. En los campos norcoreanos, la ejecución no es un castigo reservado para las peores infracciones, es un método cotidiano de control. Hablar, moverse fuera de lugar o simplemente intentar recoger una semilla del suelo puede ser motivo suficiente para la pena capital. Pero no es una muerte rápida ni discreta. Las ejecuciones son públicas y aterradoras, llevadas a cabo frente a miles de prisioneros. El objetivo es claro: sembrar el terror y sofocar cualquier idea de rebelión. Un testimonio impactante es el de una mujer que fue ejecutada frente a 6.000 presos simplemente por gritar que tenía hijos que la esperaban en casa. Recibió 18 disparos al corazón, un recordatorio escalofriante de que el sistema no tiene piedad. Experimentación humana, el límite de la barbarie. Como si el hambre, las torturas y las ejecuciones no fueran suficientes, los prisioneros también son utilizados como conejillos de indias para experimentos bioquímicos. Según el testimonio de una sobreviviente, un grupo de 50 prisioneros fue obligado a ingerir col coreana contaminada. Minutos después, comenzaron a sangrar por la boca y el ano, muriendo en menos de media hora. Los cuerpos de estos prisioneros no recibían un entierro digno, eran quemados o usados como fertilizante. ¿Un futuro de esperanza? El horror que enfrentan las mujeres en estas cárceles trasciende cualquier límite ético o moral. Cada historia de abuso, hambre y muerte es un llamado urgente a la acción internacional. Aunque estas prácticas aún persisten, el testimonio de los sobrevivientes y el conocimiento de estas atrocidades son el primer paso hacia un futuro donde estos horrores sean solo un capítulo oscuro de la historia. Estas prisiones de Corea del Norte, aunque impactan por su brutalidad, no son más que una muestra de las atroces condiciones que enfrentan miles de personas bajo un régimen dictatorial. En este lugar, los prisioneros no solo sufren trabajos forzados extremos, sino que están sometidos a torturas físicas y psicológicas con el objetivo de reeducarlos en la ideología del Estado. La vida humana carece de valor y cualquier forma de resistencia es aplastada con violencia, desde ejecuciones públicas hasta experimentos humanos. Este tipo de cárceles refleja la opresión sistemática que vive la población norcoreana, donde el miedo, la represión y la falta de libertad son la constante, dejando una sociedad marcada por el sufrimiento y la ausencia de derechos fundamentales. En definitiva, las prisiones que hemos explorado a lo largo de este tema nos muestran una cruda realidad que va más allá del castigo por delitos cometidos. Son una representación palpable de los regímenes autoritarios que se nutren de la humillación y la opresión como herramientas de control. Desde las aterradoras cárceles de Corea del Norte hasta las duras condiciones en las prisiones mexicanas y estadounidenses, el sistema penitenciario no solo busca reprimir, sino destruir la dignidad humana de aquellos que caen bajo su poder. Estas cárceles, con sus condiciones inhumanas, torturas y muertes, son un recordatorio de los extremos a los que pueden llegar los sistemas políticos que no respetan los derechos humanos. Las personas que viven en estos lugares no son solo prisioneros, son víctimas de un sistema que, en lugar de ofrecer rehabilitación, las somete a un ciclo interminable de sufrimiento. Es fundamental recordar que detrás de cada número y cada historia hay una vida rota, una familia destrozada y una sociedad que falla en su responsabilidad de proteger a sus ciudadanos. Si hay algo que podemos aprender de estos relatos es la urgente necesidad de cambiar este modelo, buscar alternativas basadas en la rehabilitación y en el respeto por la dignidad humana y asegurar que tales horrores nunca se repitan. ¿Sabías algo de estas prisiones?
¿Crees que los crímenes cometidos por estas mujeres justifican estos tratos? Me encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Si no quieres perderte más contenido exclusivo como este, suscríbete, dale me gusta y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.